Muy buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes, amigos que me regalan su tiempo para escuchar esta administración, hermanos que con tanto amor entramos en la santa y preciosa convocatoria de nuestro amado Dios y nuestro Señor Jesucristo. Es bueno, dice la palabra, que podamos alabar a Dios. Y justamente esa es una de las formas más hermosas de ingresar por los atrios para estar en la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. Y por eso vamos a invitar a nuestros hermanos de la alabanza, quienes hoy nos van a interpretar dos alabanzas hermosas y todos podremos unirnos a ese coro de voces de nuestros hermanos y entrar en la presencia soberana y sacrosanta de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Adelante, hermanos de la alabanza. Con la música
momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrán que ser eternidad cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Bien, hoy vamos a tomar algo que ya habíamos ido sembrando en el tema de la oración. Es una gran necesidad para el cristiano el poder orar. Es evidente esto. Por lo mismo, hoy vamos a trabajar en un tema en el cual quiero que tu corazón, como el mío, empecemos a unirnos para entender este concepto de la oración que agrada a Dios.
Voy a tomar el pasaje de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 12 del verso 1 hasta el verso 19. Es extenso. Pero en todo esto nos habla de cómo Herodes, habiendo visto que habían problemas, la iglesia había sido anoticiada, muchos habían visto a Jesús resucitado y entonces Herodes echó manos de, en este caso, por ejemplo, de Jacobo, de Juan, así como también de Pedro, ¿no? Pero encontramos en todo ello que cuando Pedro está ahí en la cárcel, dice que él hacía una oración a Dios sin cesar, pero también la iglesia oraba sin cesar. Y entonces esta noche vamos a entender cuál es esa oración que permitió. Que miren, estando, en realidad es simpático, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados y estaba él sujeto con cadenas. Eso también quiere decir que afuera había una puerta, luego habían otras más y finalmente la puerta que da hacia lo que le llamamos la libertad. Bueno, es ahí donde un ángel se acerca donde Pedro y le dice: cíñete y átate los calzados. Bueno, eso mismo hizo y le recomienda algo más: envuélvete en tu manto y sígueme. Y yo creo que quiero que cada uno de ustedes entienda esto. El ángel le dijo: cíñete. Luego le dice: átate las sandalias, envuélvete en tu manto y sígueme. Todos decimos, esta es una acción que cualquiera lo haría. No ve que es de noche, el uso de la manta. Estaba durmiendo, entonces estaba sin calzados. Eso de ceñirse nada más, pero que también se entiende como que arréglate porque vamos a salir, ¿no? Sí, pareciera que todo eso tiene un sentido más que nada literal, pero vamos a ir más allá de estos conceptos. Entonces vamos a ir avanzando mucho más y vamos a ir realmente al inicio de esta meditación. Hagámonos una pregunta. ¿Te has puesto a pensar que hay un mundo de personas que ponen a veces en cuestión o cuestionamiento, o quizás solamente se preguntan por qué las oraciones que hacen no son contestadas? Algunas personas hasta por esta causa dejan de orar, pues sienten que sus oraciones no son escuchadas. Bien, ¿te has dado cuenta que este es un tema sumamente importante? Porque yo sé que te ha pasado. De repente te está pasando. Y es tiempo de ponerle una solución a eso. Mira, ahí podemos observar que pueden existir varias razones por las cuales Dios no esté respondiendo a nuestras oraciones. Quizás haya algo en nuestras vidas que estén impidiendo que Dios escuche nuestras voces. O que hayamos estado pidiendo para nuestros deleites y no de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero, sin embargo, una de las razones más comunes es que la persona no ha orado al Dios único y verdadero. Me dirás, ¿cómo que no? Yo oro a Dios. Sí, pues. Pero te has puesto a pensar que en muchos casos elevas, o mejor lo pondré así en plural, elevamos nuestro clamor a un Dios que nos hemos imaginado en nuestras mentes de acuerdo a nuestras preferencias y deseos. Ponte a pensar, ¿verdad? Realmente esto sí zarandea, sacude y quizás alguien diga, me preocupa. Pero bien, cuando nosotros vemos en Hechos de los Apóstoles 1:19, aquí Dios nos quiere dar un ejemplo. Y el ejemplo en que Dios responde las oraciones de su pueblo. Y alguien me dirá, ¿cuáles eran esas oraciones? Bueno, dice la palabra que
la iglesia se puso a orar por Pedro, que estaba detenido. Entonces, aquí encontramos cómo que tú y yo debemos aprender, o mejor, debemos poder orar con fervor. Y entonces aquí viene este concepto, ¿no? ¿Qué cosa es fervor? ¿Cómo puedo yo encontrar dónde compro fervor? Pero bien, vamos con calma. Retomemos un poquito la historia. El rey Herodes, al perseguir a los cristianos en Jerusalén y dar muerte al apóstol Jacobo, se dio cuenta que sus acciones agradaron sobre todo a los judíos que odiaban a los cristianos, y que estos les consideraban, en realidad establecían que eran una secta. Entonces es ahí donde Herodes, que ve que hay simpatía por las acciones que está haciendo, esa es la causa, y decidió en ese momento encarcelar a Pedro y ponerlo bajo custodia de varios soldados. Estos se turnaban para vigilar a Pedro. Cada 6 horas era ese lapso en los cuales garantizaban y aseguraban que él no se escaparía de la prisión. Bueno, la intención de Herodes era entregar a Pedro a los judíos después de la Pascua para que fuera ejecutado. Ante esta acción de Herodes de encarcelar a Pedro, los cristianos se reunieron para orar en casa de María, madre de Marcos. Es muy probable que la fe de estos creyentes estuviera un tanto débil, pues ya Jacobo había sido asesinado y ahora el que peligraba era Pedro, que podía perder la vida. En el versículo 5 nos da un resumen de la situación. Y quizás lo más trascendente es aquello que se dice de esta manera: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Miren, ¿había entonces una acción coordinada? Bueno, la necesidad seguramente nos va a llevar también a nosotros a coordinar. Cuando veamos una necesidad, sabemos que no estamos solos, que podemos orar a Dios, y a través de esa oración puede Dios hacer su santa voluntad. Y entonces, cuando hablamos de la oración que agrada a Dios, bueno, primero tiene que ser aquella oración que está dirigida a Él. Esto es importante, ¿verdad? Es como cuando tú tienes un número telefónico. No es agarrar el teléfono, marcar cualquier número y aló, y entonces ya has llegado a tu destino, ¿verdad? No, no es así. Necesitas los números y necesitas ponerlo en el orden que debes poner. De esta manera, entonces, Dios sabrá que tu llamado se ha dirigido hacia Él. En ese paralelo, nosotros debemos comprender que el primer elemento esencial para una oración eficaz es que debe ser dirigida al Dios único y verdadero. Esto, pues, pareciera sencillo. Y claro, no solo los cristianos de esa época, sino también todos los creyentes de la actualidad podemos traer nuestras peticiones ante el Señor, pues conocemos a quién orar. Sin embargo, hay muchos que dicen clamar y creer en Dios, pero realmente oran a una deidad ficticia que han creado en su mente. Es un ser imaginario que está de acuerdo con el estilo de vida que llevan y con cualquier cosa que ellos desean.
Entonces, miren, aquí tiene que ver el primer detalle que quisiera que esta noche puedas comprender. En realidad, la oración no es simplemente decir todo lo que se nos ocurre. Primero tenemos que direccionar a quién estamos orando. Pero ¿cómo hago yo ese direccionamiento? La única manera de hacerlo es aprendiendo a vivir en esa sujeción que muchos no creemos que sea necesaria, y esa sujeción nos hace entender que estamos nosotros bajo la autoridad de Cristo Jesús. Porque nuestro estilo de vida empieza a acogerse, no diré que seamos perfectos, pero tenemos eso que todos anhelan mostrarle a su amado Dios, a su amado Padre, de que Él está trabajando en sus vidas. Eso quiere decir que no llevamos una vida como nosotros deseáramos, porque de verdad sí podríamos hacerlo. Pero es el amor a Dios, es el reconocimiento a su autoridad, que en realidad cada vez que alguien pueda decir, pero eso no es así, yo solamente te puedo decir, cada vez que alguien cuestiona la naturaleza de Dios, o de repente nos pregunta acerca de Él, te vas a darte cuenta que ellos van a tomar una actitud defensiva. Eso quiere decir que creen saberlo todo, o sencillamente rechazan a Jesús, pero nunca dejan de decir, Dios mío, ayúdame, ¿verdad? Y entonces declaran que su religión, en realidad, cada persona que actúa de esta manera, es un asunto privado y que esto no le incumbe a nadie. Bueno, eso es obvio porque dentro de esas libertades que poseemos hoy en día, nos hace que sí, tienes razón, tú puedes orar a quien tú quieras. Y ese es nuestro conflicto. El único Dios verdadero, recuerda, es santo. También acuérdate, aborrece el pecado. Y también acuérdate, un día juzgará a toda la humanidad. Con esto te estoy diciendo que hasta hoy nadie ha sido juzgado aún. Recordemos siempre que Él es el creador del mundo y Él quien condenó a la humanidad con un diluvio. Él nos ha dado los 10 mandamientos, nos ha dado su ley, los salmos, esos alentadores, como por ejemplo esos mensajes que vienen de David, las profecías relacionadas con los eventos de estos últimos tiempos y de cómo, si eso fuera suficiente, también nos entregó a su Hijo Jesucristo para que viniera a ser nuestro Señor y Salvador, y por medio de quien nosotros, por medio de Jesús, obtenemos el perdón de nuestros pecados. Bien, entonces vamos. Primero, debemos clamar. Segundo, debemos clamar al Dios verdadero. Y tercero, vamos por pasos, ¿verdad? Estamos hablando de que tú y yo, antes de orar, pues por lo menos arrepintámonos de las cosas no buenas delante de los ojos de Dios y pidámosle perdón, declarándonos culpables. Bien, vamos con 3 pasos. Entonces, recuerda, si Dios no ama incondicionalmente al hombre solo como una declaración, sino que ese es su compromiso. Pero recuerda, debemos cumplir el aceptar su señorío sobre nuestras vidas. ¿Cómo pues, por ejemplo, pediría el derecho de ser peruano un amigo venezolano que ha venido a residir aquí? Los derechos ciudadanos de un peruano son inalienables, pero tampoco se entrega eso
a las personas que se acercan o llegan o nos visitan, ¿verdad? Es así también dentro del pueblo de Dios. Nosotros, gracias al haber declarado que Dios es nuestro Rey, Señor y Salvador, pues Él tiene el corazón lleno de amor para nosotros, para perdonar nuestros pecados. Por eso siempre Él nos invoca, nos llama, nos recuerda y nos dice, arrepiéntete. Y si es cierto, ¿cómo quieres acercarte a la presencia de ese Dios verdadero si estás manchado? Ahora, si tú me dijeras, es que yo no sé que estoy manchado. Bueno, ese es otro de los problemas. Pero ese es un tema aparte. En el tema que estamos estudiando esta noche, quiero que cada uno comprenda que el amor de Dios, ese amor incondicional, quiere que nosotros renunciemos al pecado, no que toleremos el pecado. Dios conoce tu corazón. Si tú rechazas el pecado, aunque por la debilidad de la carne, normalmente a veces tenemos eso de que, bueno, me equivoqué, y a todos nos ha pasado. Pero tenemos que declarar, confesar nuestro pecado a Dios y pedirle perdón. Por eso quizás aquí viene una recomendación. Cada noche antes de dormir, revisa un poquito rápidamente tu vida y acuérdate de aquellas cosas que hiciste y que de repente que no pediste perdón a Dios. ¿Sabes que eso es aprender a vivir con el señorío de Dios sobre nosotros? ¿Por qué? Porque yo entiendo, tú entiendes, gracias a la palabra de Dios, que tú y yo debemos presentarnos ante el Señor contritos y humillados. Muchas veces esto lo tomamos casi muy a la ligera, pero no es así. Esto quiere decir arrepentidos, habiendo confesado nuestro pecado y sabiendo que el amor de Dios puede cubrir nuestros pecados, perdonándolos. Pero Él quiere que tú y yo nos demos cuenta del gran error que es vivir en pecado. Salgamos pues de esa forma de vivir. Eso es reconocer a Jesús como nuestro Rey, Señor y Salvador. Bien, por otro lado, cuando hay un Dios hecho por el hombre, obviamente no tiene ningún poder para responder oraciones, ¿verdad? Ni tampoco puede ofrecer la seguridad de la salvación. Y si bien muchos han desechado la realidad del infierno, pensando que Dios, motivado por su amor, dejará que todo ser humano pase a la eternidad en el cielo, en realidad no tienen ninguna base sólida para creer esto. Por eso que hay muchas oraciones que no tienen valor alguno. Si tú tienes un Dios que funciona de acuerdo a lo que tú crees, quiero decirte, amado amigo, es el tiempo en que dejes de repente una actitud agnóstica o una actitud que eres muy tolerante y puedes escuchar libremente a todos. Y que gracias de repente a tu extremada forma de ser un gran personaje, puedes conversar con todos sin molestarte por ninguno, ni con ninguno. Es aquí donde quiero que entiendas, por el amor de Dios, que la oración que le agrada a Dios es aquella que tú, que yo, podemos elevar fervientemente hacia Él. Muchas veces hemos pensado que nuestras oraciones no tienen sentido. Yo puedo garantizar
que sí lo tiene. Doy gracias a ese Dios bueno, maravilloso y verdadero, el cual me rescató y me hizo libre. Me dio la salvación. Y aunque no camino de repente a la velocidad de su gracia, a la velocidad de su amor, a la velocidad de las expectativas que Él tiene sobre mí, yo le pido perdón. Porque es bueno saber que tenemos un Dios que anhela que tú y yo podamos ser parte de su familia. Muchos dicen que podamos servirle. Ahí es donde también tengo ciertos inconvenientes. ¿Qué servicio tú crees que necesita Dios? Bueno, siempre que he hecho esta pregunta es que Él necesita que todos le adoren. ¿Te equivocaste? Él tiene cientos de miles, millones de ángeles que le obedecen. ¿Cuánto tú crees que eres? Dios se molestará al saber que tú no quieres someterte ni obedecerlo. ¿Te das cuenta? Ni en eso le servimos. Pero es aquí donde hay una respuesta. Desde una perspectiva humana, no habría esperanza en esas condiciones que hemos narrado en la cual se encontraba Pedro, quien sería ejecutado al día siguiente. Entonces, haz esa labor ahora. Comprende que ese Dios bueno y maravilloso hizo algo fantástico, no porque quería mostrar su poder, su deidad, no, porque era necesario. Y Dios, ¿acaso no ve lo que es necesario para tu vida? Dice, Dios respondió a la oración de los creyentes que en ese momento oraban por el apóstol Pedro. Un ángel se presentó en la celda donde se encontraba Pedro y lo despertó a Pedro y le dijo que le siguiera. Inmediatamente sus cadenas se cayeron al suelo. Pasó junto a los guardias sin ser visto. Ahora recuerda, los guardias no podían estar dormidos con Pedro. Si ellos se cambiaban cada 6 horas, pues tenían que estar despiertos. Y bueno, pasó junto a los guardias, sin ser visto. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? Es una de las preguntas que siempre me hice. Y yo sé que Dios tiene siempre una respuesta. Cuando llegó a la puerta de hierro, se abrió, quedaba ahí la salida, se abrió por sí sola. Y fue al estar en la calle ya, que Pedro se dio cuenta de todo esto que estaba pasando y que no era una visión, que no era un sueño, sino que había sido rescatado por Dios. Realmente espectacular, ¿verdad? En mi vida también hubo algo de esa manera. Un día, mi hijo se había demorado en salir a reunirse para iniciar la alabanza y estar preparando los instrumentos en el servicio dominical. Por el lugar donde vivimos se estaban haciendo algunas obras, invadieron la vereda y pusieron cercos de seguridad, ¿no?, temporales, justo al borde de la berma. Y entonces él, corriendo muy acelerado, fue dirigiéndose
hacia la avenida de la Cultura, de donde raudamente un volquete enorme dobló. Y obviamente pegándose a la derecha, porque eso es así están las normas en mi país. Y habían personas que estaban ahí, ¿no?, presentes, y vieron ese hecho de cómo mi hijo caminaba y cómo el camión doblaba y era inminente. El carro a esa velocidad no frenó, no hizo nada, sino que siguió. Y alguien dice, bueno, lo pisó, lo atropelló. No. Eso era lo que debía ocurrir. Pero las personas que estaban allí y dieron cuenta, contaron, narraron que algo extraordinario había pasado. Y claro, siempre alguien no tiene una manera de decir, bueno, no, seguramente se apoyó en el muro que habían construido y ahí se agazapó, dejó pasar el carro y salió. Y las personas ahí presentes dijeron, no. Es como que si este joven hubiera pasado casi por el camión y el camión siguió raudamente su destino y solo lo vimos de repente un poco molesto por el humo del escape de este camión. Sin decir nada, mi hijo siguió el camino hacia el lugar de la iglesia donde él tenía que prestar sus servicios en la alabanza. Te hago yo esta pregunta. ¿Crees tú que esto es una solo casualidad? Bueno, debe haber una explicación. Seguramente acá alguien lo dirá. Pero, ¿cuál sería la explicación también que diéramos de este hecho de Pedro? ¿Cuántas veces alguien que me esté escuchando también ha vivido experiencias espectaculares? Y les estoy contando una. Tengo un montón. En donde incluso mi vida estaba comprometida. Y yo tengo un buen Dios que me guarda. Y lo hizo. Y le doy la gloria y la honra. Entonces, miren, cuando Pedro tomó conciencia de lo que había vivido, de lo que le había pasado, al llegar a la casa de María, Pedro tocó la puerta. Pero la joven que vino a responder se sorprendió tanto al escuchar que entró corriendo para darle la noticia a los demás creyentes que en ese momento estaban orando. Estos, al escuchar sus palabras, y aunque había tanto fervor en esa oración que estaban desarrollando, ellos mismos no creían que sus oraciones habían sido contestadas de esa manera por el Señor, pero sus dudas se disiparon completamente cuando tocaron a Pedro. ¿Saben? Este es un verso fantástico en donde nos cuentan con lujo de detalles el poder de Dios. Y yo sé que tú, como yo, como todos, necesitamos ese poder asistente hacia nosotros. Pero recuerda siempre, la oración ferviente siempre deberá ser motivada por el amor. Y debe ser elevada con ese entusiasmo y esa certeza de la fe. No solo se trata de mencionar nuestras peticiones de manera repetitiva, sino de entregar con toda sinceridad nuestro corazón y expresar aquello que necesitamos. Habíamos dicho que hay que orar al Dios verdadero. Luego que debíamos presentarnos realmente
limpios, habiéndonos arrepentido. Tercero, que nuestras oraciones sean fervientes. Y de una u otra manera, aquí los versos nos han ido diciendo concretamente, tienes que vivir como le gusta a Dios que vivas, como un hijo de Dios. Por eso, amigo, que tú estás observando esta ministración, esta meditación, te ruego, mira, óyelo, te ruego que salgas de esa condición escéptica. Hay un Dios que te está esperando. Hay un Dios que quiere hacer maravillas contigo. Yo sé que cuando digo esto todos dicen, ya voy a hacer aquel personaje sumamente... No, va a ser maravillas. Vas a dejar de ser lo que eres para convertirte en el precioso Hijo de Dios. Ahí pueden ustedes observar en esta narrativa bíblica, en el testimonio que les he dado del gran amor que Dios tiene, primero por mí, amado Hijo, y segundo por mí. Y entonces, miren, cuando esta muchacha que había abierto la puerta y había entrado a decirles, Pedro está a la puerta, es allí donde ellos también se dieron cuenta que sus oraciones no eran solo palabras, sino que sus peticiones expresaban la sinceridad de sus corazones. Porque eso es lo que tú y yo necesitamos para orar. Pero bien, vamos a observar cómo ora, cómo oró el Maestro. Cuando Jesús oró en el huerto de Getsemaní, dice la palabra que él estaba en agonía. Es decir, estaba orando de una manera tan intensa. Esto lo describe Lucas 22:44. Y dice así, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo. A causa de su tristeza, les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Aquí también podemos observar que Jesús, en esa su oración, solicitaba, pedía perseverancia. Porque no podemos dejar de buscar, de llamar y de tocar la puerta hasta que Dios nos conteste. Muchas veces ese es el conflicto que también tenemos. Pensamos que decirlo una sola vez y ya está. Bueno, lo dijiste una, ¿y por qué no lo recibiste? No sé, de repente de acá a 20 años el Señor me lo va a dar. No. Recuerda que esas oraciones tienen que ser aquellas cosas que tú necesitas. No que los necesitas para más allá. Eso tienes el tiempo para seguir orando y Dios también responderá en ese tiempo cuando tú perseveres en la oración. Muchas veces creemos que al orar y decir unas cuantas palabras, ya Dios está en la obligación de oírte, luego entenderte y finalmente concederte lo que has pedido. Recuerda lo que dice Mateo 7, del verso 7 al verso 8. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pidiere, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá la puerta.
Entonces, hoy es un buen tiempo para que empecemos a aprender a orar fervientemente, no solo por ti, sino por los otros. ¿Sabes? Eso es lo que le agrada a Dios. Muchas veces pensamos que debemos orar por nosotros mismos, pero ¿no te has dado cuenta que es un arranque de egoísmo también? ¿Por qué no empezamos a orar por aquellos que tú sabes que están necesitando? Ay, si quieres orar por ti, déjalo al final. Pero empieza a ser uno con aquellos que necesitan, aquellos que están sufriendo, aquellos que tú sabes que el desconsuelo los ha tocado en este tiempo de pandemia. ¿Cuántas personas conoces que han sido afectados por esta cruel plaga? Y es allí donde necesitamos, los conoces, vamos y estemos con sus familias a través del celular, de repente a través del computador en una videollamada. Hay tantas formas, amado, amada. Pero es aquí cuando tú y yo comprendamos que cuando oramos fervientemente por otros, puede que lo hagamos para que sean liberados de ciertas circunstancias peligrosas. Quizás hayamos orado para que el Señor les impida hacer de repente algo que luego se arrepentirán o tomar otro camino equivocado en donde ellos pueden llegar a su propia destrucción. Como un hábito y una costumbre, quiero aconsejarte que es bueno que tengas un listado de tus oraciones. Yo sé que alguien me dirá, no, yo los tengo todos, me acuerdo de todo eso. Sí, pero la memoria también es algo que a veces se pasa. Por lo mismo, anota qué es lo que has pedido. Es más o menos lo que haces tú cuando llamas y le dices, amigo de la esquina, el chinito de la esquina, ¿no? Oye, por favor, envíame esto, aquello, lo otro. Seguramente tienes la lista, ¿verdad? Y cuando venga, pues vas a chequear que te estén dando lo que tú has pedido. En este caso, nosotros no le decimos, Dios, que eres tú el chinito de la esquina. No, Señor, concédenos. Ayúdanos con. Pero eso también es bueno que tú sepas para que vayas aprendiendo, primero, a saber cómo orar. Segundo, podrás darte cuenta cuáles fueron las condiciones que produjeron el éxito de tu oración. Y cuando no recibes, pues entonces creo que tienes que cambiar lo que le estás diciendo a Dios, porque seguramente alguna de las cosas que tú estás pidiendo no está conforme a la voluntad de Dios. Por consiguiente, es bueno que conozcamos primero nuestras propias necesidades, y si Dios nos permite conocer las necesidades de los demás, pues entonces es el momento en el cual tú y yo podemos empezar a orar por esa persona. Y Él, nuestro Dios, oirá y contestará. Así como lo hizo en el pasado, hoy lo hace y lo seguirá haciendo, para la gloria y honra de su nombre y para el sosiego, consuelo y sobre todo la fe de sus hijos amados. Bien, vamos ya en esta parte final donde debemos decir que la oración que agrada a Dios es aquella que se eleva de acuerdo a su preciosa, que debe ser coincidente con la tuya, voluntad. Cada vez que sintamos una carga en nuestro corazón, y claro, este término, alguien me dice, este es un término muy cristianoide. Tienes razón.
Cada vez que tengas en tu corazón un desasosiego, ¿está bien? Que hay algo que te ha preocupado. ¿Has visto una persona que conoces, que aprecias y que no está bien? ¿Te has dado cuenta que no está bien? ¿O has visto que de repente la ambulancia se detuvo en la casa de tu amigo? ¿Y has visto que rápidamente han sacado a alguien y lo han llevado rumbo hacia el hospital? Carga en nuestro corazón. Entonces debemos buscar a los hermanos en la fe y debemos empezar a orar. Alguien me dice, pero ahora no podemos circular libremente. Bien. Podemos utilizar, ¿verdad? Y todos ponemos en altavoz y nos ponemos a orar. Hoy tenemos comunicaciones tripartitas. Hoy tenemos también herramientas que el Google nos da a través del Meet, a través del Zoom. Y existe un innumerable listado de estos tipos de ayudas con las cuales podemos estar ahí interactuando y viéndonos. O simplemente llama y dile, estamos iniciando una oración por fulano de tal. Le está pasando esto. Ponte a orar. Llama a alguien que también se sume a nosotros. Yo voy a llamar a fulano, sotano y mengano. Hagamos esa cadena en la cual todos estemos unidos en nuestros corazones para poder orar por nuestro hermano A, B, C o D. Amados, si hay alternativas. Entonces, recuerda que tener un compañero de oración nos da ánimo, es un apoyo, es una responsabilidad que también es compartida contigo. Y esto es importante. Y lo avala Mateo 18:19. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es estar con un solo ojo en la vida que teniendo dos y ser echado en el infierno de fuego. Este verso tú me dirás, ¿y por qué lo dice así? Bueno, por una razón. ¿Cómo pueden librarse del infierno de fuego? Simple. Reconociendo a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Eso quiere decir que debemos echar todos aquellos impedimentos de nuestras vidas. No lo tomes literal, sácate el ojo, córtate el brazo, córtate la pierna. No lo tomes en este concepto literal. Toma más bien eso que te está esclavizando. ¿Cuántos amantes al trabajo no saben pensar más que en trabajar? ¿Y cuándo vas a pensar en Dios? ¿Cuándo vas a pensar en las personas que están cerca, alrededor tuyo, que también te necesitan? ¿Sabes que eso debemos cortar? Y más bien, al cortar eso, vamos a poder ser más participativos. Corta esas cosas que no permiten que hagas esa labor tierna y humana, o esa labor tierna de padre, de esposo. Y es allí donde te vas a darte cuenta que Dios contesta las oraciones. Cuando dos o más se reúnen a pedir algo y estén de acuerdo a su voluntad, entonces puedes tú darle inmediatamente las gracias y decirle, gracias Señor, espero porque hemos orado conforme a tu voluntad y lo hemos hecho en el sacrosanto nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Bien, entonces la oración, como definición diríamos, es la herramienta más poderosa del creyente. Sí. Es la manera de que yo, que tú y que todos tenemos de decirle, Padre, ayúdanos. Padre, me siento
me siento triste, consuela mi corazón. ¿Qué no podemos pedir a Dios? Que le digas que consuele tu corazón. ¿Eso qué quiere decir? Que te vaya a mandar millones de millones y que tu corazón esté muy consolado y muy alegre porque tienes mucho dinero. Hay muchos que piensan así. Bueno, yo quiero decirles, terminen esa manera de pensar. Así no es. Recuerden, cada vez que nosotros consideramos que esa herramienta maravillosa que es la oración, lo elevamos a Dios, vamos a encontrar una actitud de Dios que Él, nuestro Señor, desea contestar nuestras oraciones. Cuando ve que nosotros levantamos nuestros corazones puros. Y por favor, quiero que cada uno de ustedes, amigos, hermanos, consideren que la pureza no es un sueño utópico. La pureza la tienes tú porque el Espíritu Santo mora en ti. Tú en sí no eres puro, pero quien vive en ti es puro. Entonces es allí donde esa pureza va a irradiar y tomar todo tu ser para que así te regocijes en una oración. Recuerda que el pecado es un estorbo para nuestra vida de oración. Muchas veces cuando estamos en pecado no queremos orar. Por tanto, esa regla de arrepiéntete, confiesa tus pecados y, como acabamos de decir, ten un corazón puro. No porque tú lo hayas logrado, sino porque ese es un regalo de Dios por el arrepentimiento y la confesión y creer en tu Rey, Señor y Salvador. Por tanto, podemos estar convencidos de que nuestro Padre Celestial no nos va a dar aquello que no nos guía por su camino. Estoy hablando de la desobediencia. Pues no es lo mejor para nosotros. Por ello, solo debemos pedir aquello que esté de acuerdo con su santa voluntad. Terminemos. Y voy a terminar con muchas preguntas. ¿Estás tú, amigo, amado, convencido de que orar y orar al único y verdadero Dios es la respuesta a nuestra necesidad? También quiero preguntarte, ¿de qué manera pudiese diferir tu percepción de Dios de aquello que Él nos dice, que Él mismo nos entregó en su palabra? ¿Cómo puedes seguir pensando que lo que Dios ha dicho es algo que puede ser relativo? No. Él nos ha dado palabras absolutas. Cuando fue la última vez que oró, Jesús nos mostró hasta qué nivel podía llegar esa oración. Ahora te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que has orado así fervientemente? ¿O nunca lo has hecho? Entonces, es tiempo de hacerlo. ¿Cuál será tu necesidad? ¿Y de qué manera Dios te ha respondido? Eso quiere decir que has tenido una experiencia positiva. La necesidad es una de las características nuestras. No existe en el mundo alguien que no necesite algo. Por eso, ¿cuál es tu necesidad? ¿Por qué dudas que Dios no puede darte respuesta, solución, consuelo a ese problema? Puedes afirmar que tus peticiones más recientes están de acuerdo con la voluntad de Dios.
Seguramente me vas a decir, no, corrígelas. Es como cuando hacemos un procedimiento administrativo. Y en muchos casos pedimos donde no debemos hacerlo y hacemos un montón de cosas. Nos dicen, no, así no se hace, hágalo de esta manera, de la otra y de la otra. Y entonces, ¿qué es lo que haces? Dejas de hacer eso que estás haciendo y empiezas a hacer conforme te han instruido. Termino diciéndote, ¿cómo puedes estar seguro de no haber perdido quizás esa sinceridad ante Dios y solo has pedido para tus propios deseos? Arrepiéntete. Dile, Señor, me he equivocado. Y es aquí donde tú y yo tenemos que entrar en este modelo. Vivimos días en los cuales a veces ofendemos, a veces reaccionamos de maneras abruptas y luego nunca hemos pedido perdón. Estoy hablando de alguien quizás. Les pido perdón, no anhelo ofenderte. Anhelo más bien darte la solución, darte esa salida que tú necesitas. Hay algo que siempre ayudará a tu corazón. Reconocer que somos susceptibles a errar. Y aquel que es susceptible a errar no puede entender que también cada error tengo que pedir perdón con quien me equivoqué. Te pregunto, ¿qué te quita? Alguien dirá popularidad, alguien dirá, es que a partir de ahí ya no me van a considerar. Bueno, no te preocupes. Tú sé honesto y fiel. Y ese Dios grande y poderoso, que está sobre ti y sobre mí, está cuidando nuestro entrar y nuestro salir. Por consiguiente, Él se ocupa de nuestros grandes problemas, pero requiere que tú le digas, necesito esto, Señor, porque me equivoqué haciendo esto, aquello y lo otro. Ya no quiero volver y seguir haciendo esas cosas. Perdóname, Señor, pero ayúdame a salir. Y que las consecuencias de mis errores, a través de reconocer estos, tú puedas perdonarme y voy a salir y les voy a ir a pedir perdón a aquellas personas a quienes ofendí con mis acciones. Quizás, Señor, voy a ser un tanto cobarde de poder pedir perdón. Pero lo que voy a hacer es, voy a aprender a servirles para ganarme nuevamente su confianza, su afecto y, ¿por qué no, Señor?, su cariño. Ahora nos damos cuenta que orar y hablar con Dios es una de las herramientas más grandes que tú y yo tenemos. Lo que tú y yo necesitamos está allí. Está tu alimento, está tu bienestar, está todas aquellas cosas que sueñas. Lógico que sueñas conforme a la voluntad de Dios. Hablaremos más adelante cómo Dios te enseña a que tus sueños se alineen con los sueños de Dios. Ese era un problema mío y pensé que no se podía. Te invito a que sigamos meditando en estas preciosas convocatorias que hace Dios y que la gloria y la honra del Señor venga sobre ti. Me despido con esta pequeña oración. Señor Dios Todopoderoso, Santo y maravilloso, hoy hemos conocido un poquito más sobre este tema que es la oración.
Y como escrito está, Señor, nosotros hoy presentamos ante ti la alabanza y la oración y la adoración. Lava y limpia nuestros corazones, pues queremos, Señor, aprender a hacer tu santa y preciosa voluntad. Si te es posible, Señor, atiende los anhelos de nuestros corazones. Tú los conoces, Señor. Yo anhelo, Señor, que cada uno de aquellos que hoy han participado de esta palabra, laves y limpies sus corazones. Y que cada vez que ellos quieran orar, tú les digas, heme aquí. Gracias, precioso Dios, y que sean bendecidos y cuidados ante todas estas cosas que han sobrevenido en nosotros, Señor. Guárdanos de todo mal. Te lo pedimos, amado Padre, en el santo y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien reconocemos una vez más como nuestro Rey, Señor y Salvador. Que el Señor me los bendiga ricamente. Reciban el cariño, el afecto y el saludo de toda la familia pastoral de la comunidad carismática Voz Cristiana, diciéndoles que los amamos mucho, los extrañamos y oramos a Dios que pronto estemos reuniéndonos para su gloria y para su honra. Un gran abrazo, sobre todo para aquellos que nos visitan. Bendiciones.